Para el caso del presente ciclo, saludamos al profesor Adrián Restrepo Parra, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Comenzamos una nueva iniciativa que nos llevará a tener diferentes diálogos acerca de lo que representa ya el primer lustro de la firma del acuerdo final entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC. Profesor Adrián, bienvenido, ¿cómo le va? Alexander, muy buenos días. Buenas tardes, muy bien, muy complacidos de estar hoy en el programa. Y a propósito de lo que tú señalas, pues en efecto, con un invitado para hablar de estos 5 años de implementación del acuerdo, una persona con la que ya también tuvimos la posibilidad justamente de hablar cuando el acuerdo se concretó, y por lo mismo, pues para el Instituto de Estudios Políticos, la emisora y la misma universidad, muy importante este ciclo que inauguramos hoy con nuestro invitado Omar Restrepo. Pero más allá de nuestro invitado es justamente continuar con la reflexión académica y política sobre cuál está siendo la suerte de la paz en el país y especialmente del acuerdo. Hoy tenemos nuestra emisión vía emisora cultural Universidad de Antioquia para Medellín, el departamento y por supuesto con nuestras señales en internet uda.edu.co, portal universitario, Radio Garden y el portal de Radios Colombia, radios.com.co. E igualmente, luego de la presentación al desarrollo de este espacio en la emisora, tendremos la versión en video a través del YouTube del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Como usted bien lo dijo, profe Adrián, nos acompaña Omar de Jesús Restrepo Correa, representante de la Cámara, quien nos va a acompañar en este primer diálogo. En este sentido, el saludo para él, una muy buena tarde. A él lo conocemos en el ámbito de las comunicaciones y la política como Olmedo, y para nosotros es muy importante contar de nuevo con él para darle un repaso a lo que conversamos con él justamente hace unos 4 años en otro ciclo muy similar al que tenemos hoy. Representante, un placer contar con usted en este espacio de la emisora de la Universidad de Antioquia. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, saludo cordial para este importante equipo, para ustedes que están haciendo posible que se conozca la opinión de uno de los firmantes del acuerdo de paz y contraparte del mismo ante la opinión pública y dar nuestra percepción del desarrollo y la implementación de los mismos. Muchas gracias por la invitación y estoy pues atento a el desarrollo de este importante intercambio. Profe Adrián, comencemos entonces el diálogo a partir de lo que usted nos acaba de decir al inicio, lo que significan 5 años de la firma final del acuerdo de paz. Sí, en efecto, yo creo que pues para abrir este diálogo, pues representante Omar, diríamos que de manera muy general, cuando estábamos caminando a concretar el acuerdo, un sector del país decía que si se firmaba el acuerdo el país iba a perder, pero otro sector importante decía que si se firmaba el acuerdo el país iba a ganar. En estos 5 años de implementación, ¿usted qué considera que ha ganado el país en estos 5 años? Bueno, los acuerdos tienen como propósito sacar al país del círculo de la violencia que nos ha acompañado durante más de, podríamos decir, casi 200 años. Aquí se han cerrado varios círculos de guerra y vuelven y se inician otros porque, bueno, el conflicto en Colombia tiene unas, digámoslo así, unas causas que son estructurales y a veces se llegan a acuerdos, pero no se logran o no se implementan y no se desmontan las causas que generan la violencia, que son una gran cantidad de factores que la alimentan y continúa el conflicto. Nosotros firmamos un acuerdo para lograr una paz completa y cerrar el círculo de la violencia. Si ustedes se dieron cuenta cuando estaba caminando el acuerdo o caminando las negociaciones y los diálogos con el gobierno Santos entre las FARC y Santos como representante del Estado, también estaba paralelamente caminando una negociación o unos acuerdos con los helenos
y paralelamente habían unos guiños, inclusive de los actores armados por parte del paramilitarismo, y eso había una indicación que los acuerdos tendrían que llevarnos a una paz completa en el que se permitieran, después de cerrar el círculo del conflicto armado y de la guerra, digámoslo así, de esa manera, pues el país lograra desarrollar una serie de cambios en la vida económica, en la vida política, en la vida social, que nos llevaran a un país más incluyente, a un país con una democracia más inclusiva y más representativa, en el sentido de permitir que los diferentes sectores sociales pues, fueran incluidos en la toma de las decisiones a través de sus diferentes procesos organizativos o partidos políticos o movimientos significativos, y resolver el problema de la tierra, que ha sido una de las causas del conflicto en este país. Entonces, ahí había es decir, ahí esos acuerdos tienen ese propósito, tienen esa intencionalidad. Ya otra cosa es la implementación, que ha tenido dificultades porque, bueno, los acuerdos están en el terreno de la disputa. ¿Qué se ha logrado? Se ha logrado de que los acuerdos hacen parte de la agenda de este país. O sea, los diferentes partidos políticos, algunos de una manera más matizada, o otros lo harán por tratar de incursionar en la vida política, de mantener discurso político. Otros lo hacemos convencidos que los acuerdos son una necesidad en su implementación para lograr que este país sea viable, para lograr que este país pueda desarrollar su ruralidad, pero también al mismo tiempo pueda desarrollar su vida económica. Un país en guerra es muy difícil. Aquí sectores de la oligarquía también pensaron en eso y piensan en eso, y por eso hay unos que creen que es necesario la implementación de estos acuerdos, pero hay otro sector que cree que la guerra les permite seguir manteniendo el control de algunos territorios, el control de la vida política, se reproducen a través de la violencia, y esto les genera ganancias políticas y económicas, y por eso siguen empeñados en mantenernos en ese círculo de la violencia y se oponen a cualquier camino que nos conduzca a la paz. Entonces, hemos logrado desarrollar una institucionalidad que este país siempre ha tenido, es una institucionalidad para la guerra. Los 53 años que nosotros estuvimos en guerra, toda la institucionalidad estaba encauzada y estaba condicionada para ponerla a disposición del conflicto. Todos sus esfuerzos, sus presupuestos, todo su discurso, su narrativa era la de combatir un enemigo que lo extendían a los demás movimientos populares, a las fuerzas alternativas, a los que eran contestatarios de las políticas del gobierno. Es decir, había, y aunque se sigue practicando, pero hay en la agenda del país un sector que está encaminado y haciendo esfuerzos por sacar al país de la violencia. Después de los acuerdos de la Uribe, la paz ha venido, digámoslo así, de una u otra manera estando en la agenda del país, y ha venido ganando adeptos, de tal manera que ningún actor armado tiene oxígeno, digámoslo de esta manera, no tiene el discurso para decir y convocar a la opinión pública y a muchos sectores que la guerra es la salida. Ya todo el mundo sabemos que la solución militar no es la salida, que la salida es la solución política y dialogada a estas problemáticas, y el acuerdo tiene esa intencionalidad y ese propósito. Entonces tenemos una institucionalidad en pro de la paz, así la hayan desfigurado en este gobierno. Tenemos una narrativa en pro de la paz que muchos sectores la han acogido y están en la agenda de las organizaciones sociales, de las comunidades indígenas, de los sectores rurales, de la academia y de muchos partidos políticos, que han entendido que la paz es la solución y es la única posibilidad de volver a este país viable.
Eso lo hemos logrado. Que seguimos todavía poniendo muertos, que se siguen presentando dificultades en los territorios del país, que hay asesinatos de líderes, de firmantes del acuerdo de paz. Esa también es otra realidad, pues porque los acuerdos no se han implementado. Pero esperamos que estos acuerdos nos saquen de este pantano en el que no hemos estado durante tantos años. Hay un tema muy importante que usted acaba de citar, representante, y tiene que ver justamente con las dificultades. Hablemos de obstáculos que obviamente cuando hablamos hace 4 años en un ciclo con usted y otros analistas, cuando hablamos hace 5 años de lo que representaba la firma del Acuerdo de Paz, obvio, se nos decía que venían años complejos en materia de implementación. 5 años después de la firma del acuerdo, usted como firmante del acuerdo, y justamente producto de ese acuerdo usted es representante de la Cámara por el departamento de Antioquia, ¿qué obstáculos ha identificado en los territorios en materia de implementación y en un marco general de lo que han representado este lustro? Bueno, una de las dificultades es que este gobierno cerró toda posibilidad. Los acuerdos planteaban el desmonte del paramilitarismo. Los acuerdos planteaban un acuerdo con los serenos, porque los acuerdos planteaban el monopolio del ejercicio de la violencia y de las armas por parte del Estado, en el que el mismo tuviera el control de los territorios, en el que el Estado tuviera el control de la justicia, el Estado tuviera el control de la tributación y el Estado tuviera el control territorial. Eso no se ha logrado. Los acuerdos están pensados, es para un país con un conflicto cerrado con todos los actores armados. Están pensados para profundizar la democracia. Tampoco se logró porque no se desarrollaron o no se implementó la reforma política que tiene que generar las garantías para las fuerzas de oposición competir en igualdad de condiciones con los demás actores políticos de este país que han estado en el poder durante muchos años y se han reproducido y perpetuado a través de vicios clientelares, a través de el cierre y la estrechez de la democracia, a través de algunas acciones violentas, no acceso a los medios o no democratización de los medios de información, y eso ha hecho pues muy difícil que los acuerdos caminen en lo que tiene que ver con la recorporación política del país, no solamente de quienes firmamos los acuerdos, sino también de los actores políticos desde la oposición o los movimientos alternativos. ¿Qué otras dificultades hemos tenido? Que la institucionalidad que fue creada en este gobierno se desfiguró. Estoy hablando de la institucionalidad para los acuerdos. Ya ustedes han entendido y han escuchado de que el mismo gobierno le cambió hasta la configuración, digámoslo así, del idioma a la paz. Ya para él es la paz con legalidad, como si la otra paz fuera una paz ilegal. Como si la otra paz no fuera la paz que necesitaba este país, y comenzó a distorsionarlo de tal manera que inclusive en el primer periodo del Congreso, a iniciativa del gobierno, vino una reforma a la Ley de Orden Público donde se establecieron lo que se llaman las zonas estratégicas de integración, que no es otra figura que es el recicle de la doctrina de la seguridad y de la política de seguridad del gobierno de Uribe, que es su política de seguridad reciclada para este gobierno, que consiste en una política de consolidación donde se militariza. Es decir, aquí tiene ya todo un espíritu de militarización de la solución de los diferentes problemas que todavía siguen persistiendo en los territorios. Entonces, su lógica es buscar una salida desde la represión a problemas que tienen causas sociales, como son los cultivos de uso ilícito, como son los diferentes actores violentos que se mueven en esos territorios que surgen por problemas de abandono del Estado hacia esos territorios,
son territorios no incluidos en las políticas públicas y sociales del Estado, y eso pues hace de que sigan persistiendo esos actores y ese ciclo de violencia donde se configura, digámoslo así, un ordenamiento a través de los actores armados y a través de la guerra, un ordenamiento de los territorios. Entonces, ¿qué otras dificultades han habido? Que a nosotros, los firmantes de la paz, pues nos ha tocado hacer una reincorporación que estaba pensada para hacerla en territorios donde el Estado llegara con toda su institucionalidad, sus políticas públicas, los transformaran y generaron las condiciones, cambiaron el entorno y generaron las condiciones propicias para la producción, pero también propicias para el desarrollo social, y ahí estaríamos nosotros. ¿Qué otras dificultades han habido? Que no se ha implementado el acceso de tierras, que ustedes saben que los acuerdos plantean una bolsa o, digámoslo así, un fondo de 3 millones de hectáreas para los que no tengan o la tengan insuficiente. Estoy hablando de los campesinos. Plantea la ampliación de los resguardos indígenas y también de las comunidades afros, que son territorios colectivos. Plantea la zonificación. Estamos hablando de territorios baldíos donde se tenga que hacer una sustracción y poner algunas tierras en condiciones de productividad para los campesinos, no para los empresarios, y se haga una zonificación ambiental donde diga estas van a ser zonas protegidas, estas van a ser zonas productivas. Sobre estas zonas productivas entonces va a haber inversión social, va a haber titulación de tierras para estos campesinos que nunca han tenido un título que les permita tener acceso al crédito, pero también el Estado pueda invertir desarrollo social en esos territorios, conectividad, carreteras, acueductos, vivienda, bueno, todo lo que necesita la ruralidad para que sea viable y la gente en el campo pueda hacer y vivir dignamente. Esas dificultades hemos tenido. Entonces, de concluyo, no se ha presentado la reforma política. Hoy estamos compitiendo en condiciones desiguales con los partidos tradicionales, con el mismo gobierno, que ya ustedes se dieron cuenta qué pasó en la reforma para el presupuesto, donde modificaron lo de la ley de garantías que le permite pues, a este gobierno invertir recursos para la actividad proselitista a través de toda su maquinaria y todos los entes territoriales que ellos tienen instalados en los territorios. Eso genera una desigualdad para los que estamos disputando el poder político en este país, y no hay garantías a la vida. Se han presentado muchos asesinatos, de líderes que hoy en día deberían estar participando en la vida política. Eso ya no es posible porque muchos están muertos. Han habido en este gobierno, se han presentado más de 1000 asesinatos de líderes sociales, casi 300 firmantes del acuerdo de paz. Eso es una situación de terror que se sigue presentando en estos territorios. Entonces eso limita la participación política de las fuerzas de oposición. Aquí se ha dominado y se ha controlado el poder y se ha perpetuado el poder a través de la violencia que se sigue dando, a través de la restricción de la democracia y a través del terrorismo. Eso es muy difícil, es decir, son realidades que tenemos. A pesar de eso, tenemos un país que está movilizándose por la paz, un país que se ha venido movilizando, que ha venido perdiendo el miedo y que ha venido ganando espacios en muchos escenarios. Pues que yo esté aquí hablando con ustedes y estemos hablando de paz, pues que uno considera que son avances, y hoy el país está hablando de esta temática. También en relación a la conmemoración de los 5 años de la firma de estos acuerdos que pues, han significado algo muy extraordinario y muy importante para la vida política y la historia de Colombia. Representante Omar, usted ahorita señalaba en el campo de las dificultades, pues el eje justamente de la participación política, que es sin duda un asunto central en el acuerdo. Al respecto de lo que ha sido la participación política,
¿Cuál es su apreciación de lo que ha sido conformar el partido Comunes? ¿Cuál es su balance en estos 5 años? ¿Han logrado consolidar el partido? ¿Están haciendo presencia en el país? ¿Están logrando los objetivos planteados? Y especialmente, ¿están cumpliendo las expectativas que tenían al hacer parte ya legal de lo que es la democracia colombiana? Sí, vean, yo vuelvo y reitero, vean, nosotros, los acuerdos están pensados para hacerse una reincorporación a la vida política en un país que haya cerrado el conflicto. Desafortunadamente eso no sucedió porque ganó un gobierno que se opuso a la paz en el plebiscito, ustedes conocen eso. No íbamos a esperar otra cosa diferente que si se opuso estando en la oposición al gobierno de la paz de Santos, pues lo iba a hacer con mayor fuerza estando él en el gobierno, cuando tienen todo el poder para hacerlo y toda la disposición. Afortunadamente en el Congreso no lograron su cometido, que era desmontar la JEP. No lograron desarrollar algunas iniciativas legislativas que tenían como propósito desbaratar desde la actividad legislativa, haciendo algunas modificaciones constitucionales al acuerdo, que el acuerdo que ustedes saben que hace parte de la constitución de este país. Eso no lo lograron porque pues ahí hay otros sectores que necesitan la paz desde su óptica. Para ellos, para algunos la paz es el desarme de la guerrilla y ya ellos creen que es suficiente y necesitan esa paz para desarrollar las vías de cuarta y quinta generación, que en conflicto lo hubiera sido muy difícil. Es decir, en un conflicto como el que teníamos en el 2010, 2011, desarrollar esa vía que están moviendo hacia Urabá hubiera sido impensable. Hoy lo están logrando porque se desmontó una de las estructuras con mayor capacidad militar, que era las FAREP en su tiempo. Ellos necesitan cerrar el conflicto y por eso todavía siguen apostándole que es necesario esa salida, que es menos dolorosa, pues en algunas partes se ha hecho a sangre y fuego, como fue la instalación de Hidroituango. Eso se hizo en medio del conflicto, lo de Porce3, Porce2 se hizo en medio del conflicto, pero eso tuvo un costo en víctimas, en vidas humanas y en desplazamiento muy fuerte. Lo mismo en el oriente antioqueño, es decir, todas esas hidroeléctricas que se instalaron en el oriente antioqueño, eso fue a sangre y fuego y eso tuvo un costo en vidas humanas, desplazamiento, porque se hizo en medio de la guerra. Ellos, es un sector de la oligarquía recapacitó y ha pensado de que es necesario cerrar el conflicto para desarrollar y conectar el país con el mundo, porque lo necesitan, porque estamos en un mundo cada vez más interdependiente, globalizado, y un país encerrado en sí mismo es muy difícil para que sea competitivo. Pero hay otro sector que le sigue apostando porque primero le tienen miedo a la verdad, ustedes conocen eso. Segundo, a través de la guerra han concentrado tierras y a través de la guerra pues se han perpetuado en el poder y han mantenido pues un poder unido a otros actores que son ilegales, entre esos pues las mafias. Este es un país capturado por algunas mafias que tienen una democracia capturada también, que hay que liberarla, y ese es uno de los propósitos del acuerdo de paz. Bueno, no sé si le respondí la pregunta. Yo solo insistiría en la parte de su balance en la configuración del partido político. Porque bueno, el partido, sabemos pues que han tenido unas fricciones, pero también tienen presencia todavía en el Congreso. ¿Cómo ven ustedes la situación? Bueno, el partido político, le digo nuevamente, estaba pensado para hacer la reincorporación a través de una vida tranquila, sin la amenaza de ser asesinados, sin la estigmatización, porque todo está diseñado y pensado en los acuerdos, hace parte pues, de los acuerdos que nosotros firmamos con el gobierno. Está pensado para hacer la reincorporación a través de tener acceso a los medios de comunicación. Nosotros habíamos
y están los acuerdos, tener la posibilidad de haber hecho pedagogía por 20 emisoras comunitarias, eso no fue posible, no fue posible. El acuerdo estaba pensado para la reincorporación de este partido con todas las garantías que requiere un partido de la oposición, y más cuando surge de un acuerdo y de un conflicto que viene de una guerra, pero se convierte en un partido político que va a incursionar en el espacio político del país, cambia el escenario y tiene que disputarle el poder político a quienes lo han sostenido y mantenido durante tantos años, pues requiere unas garantías totalmente especiales. Algunas se dieron, por ejemplo, se dieron las 10 curules. Nosotros tenemos las 10 curules en el Congreso, las de 5 en Cámara y 5 en Senado, que es para 2 periodos. Todavía tenemos otro periodo, pero nos ha dificultado de que nos han venido asesinando compañeros que son firmantes del acuerdo de paz. Eso ha generado, digámoslo así, una serie de miedos en nuestros compañeros, que en los territorios ha sido muy difícil hacer política. Ellos están encerrados en sus espacios de reincorporación, otros se fueron donde viven sus familiares, pero están quietecitos, porque ahí en esos territorios pues están quienes fueron los enemigos de nosotros durante más de 20 años o 30 años, que fueron los actores del paramilitarismo. Y ellos son los que tienen el control territorial. Hacer política en esos territorios es difícil. Hacer política en las ciudades con una estigmatización, pero atendiendo también otras dificultades. Nosotros tenemos dificultades para movilizarnos porque tenemos una unidad especializada de protección que viene sufriendo muchos obstáculos. No tenemos a veces combustible para los vehículos, otras veces se les niegan los viáticos a los escoltas, a veces no, los carros se dañan y duran 20 y hasta 30 días para repararse. Entonces eso imposibilita el desarrollo de nuestro ejercicio y nuestra actividad política. La estigmatización pues nos aísla, porque cada vez que hay una opinión nuestra, esa opinión de una vez la desdibujan, digámoslo así, la desacreditan con una serie de ofensas, de discursos, de ataques personales, con una serie de adjetivos que buscan pues cómo deslegitimarnos. Entonces no ha sido fácil, de todas maneras lo estamos haciendo. Nosotros hemos sido luchadores, hemos sido formados para la lucha y para enfrentarnos a las dificultades. También hemos tenido, pues por la misma estigmatización, ustedes se han dado cuenta que nos ha sido difícil hacer alianzas con otras fuerzas políticas alternativas, porque ellos en su cálculo electoral pues creen que nosotros le vamos a restar votos y no les vamos a permitir que ellos logren sus cometidos de ser representantes a la Cámara o senadores o ser presidentes de la República. Entonces eso también a nosotros nos dificulta, porque nos ha tocado irnos solos en estas contiendas electorales como nos está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, nosotros hubiéramos querido pues estar de manera abierta y haciendo alianzas de manera abierta y de cara al país, por ejemplo, con quienes han sido más cercanos políticamente, ideológicamente con nosotros, pero nos dicen que no, que nosotros mientras tanto vamos haciéndolo solitos, y solitos es muy difícil cuando la mayor parte de la gente pues se unen para enfrentar a sus contradictores, a sus adversarios políticos. Entonces, en esas circunstancias, es decir, pero sin embargo nosotros le seguimos apostando. Como les digo, somos personas de lucha, formados en la lucha y para la lucha, convencidos que es a través de la lucha como se obtienen los cambios, no se van a lograr de otra manera, porque tenemos una oligarquía que, yo lo he dicho varias veces, es bastante mezquina, es antidemocrática, no es solidaria, no es generosa y no son suicidas, no se van a caer solos.
hay que buscar cómo los derrocamos a través de la movilización y a través de la lucha que se pueda desarrollar en todos los escenarios, menos la lucha armada, porque ya dijimos que no es el camino, pero le hacemos con todas las otras herramientas que podamos utilizar en pro de buscar los cambios que necesita este país. Nuestro invitado en este espacio en la radio pública del departamento de Antioquia es Omar de Jesús Restrepo Correa, firmante de la paz y representante de la Cámara por el departamento de Antioquia, justamente como parte de los acuerdos. Nuestro coordinador académico, Adrián Restrepo Parra, quien es profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Vamos a una pausa institucional y posteriormente, en el remate de nuestro programa, continuaremos con las temáticas propuestas en este ciclo que iniciamos conjuntamente, Emisora Cultural y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Retornamos en ese espacio de la emisora cultural Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa. Emitimos en 1410, amplitud modulada, 101.9 FM, y las estaciones que... Repito todo otra vez esta parte, que me ahogué. Retornamos a la R57, espacio de la emisora cultural Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa. Desde 1410, amplitud modulada, 101.9 FM, y las estaciones que hacen parte de ese sistema en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente, hemos comenzado hoy un nuevo ciclo de la mano del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, pensando en los 5 años de la implementación del Acuerdo de Paz. Adrián Restrepo Parra es nuestro coordinador académico, es profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestro primer invitado es Omar de Jesús Restrepo Correa, quien es firmante de la paz y representante de la Cámara por el departamento de Antioquia como parte de los acuerdos. Hablamos justamente de esos 5 años y en esta última parte de nuestro espacio, pues nos restan un par de preguntas adicionales, representante, y por supuesto con el profesor Adrián las conclusiones. Hemos visto en el recorrido de lo que ha significado la actividad legislativa la presencia de comisiones del Congreso de la República en los territorios para analizar la implementación del acuerdo de paz. Háblenos de lo que han encontrado ustedes desde el Congreso, pero también el análisis que usted nos pueda dar de esa paz territorial que fue fundamental en la construcción de los acuerdos. Yo tengo la ventaja que soy congresista, soy representante de la Cámara por el departamento de Antioquia y al mismo tiempo yo integro la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y eso me ha permitido tener contacto con las comunidades de los municipios PEDET y no PEDET que viven en esos territorios que todavía pues siguen presentando las mismas dificultades por el abandono del Estado y por la presencia de los diferentes actores armados. ¿Qué hay en esos territorios? Pues ahí hay una expectativa muy grande. Ustedes saben que la mayor parte de esa gente acogió el acuerdo de paz, muchos inclusive hicieron acuerdos voluntarios con el gobierno y se comprometieron y lo hicieron de manera rápida la erradicación voluntaria de los cultivos a cambio de que les implementaran proyectos productivos que les permitiera transitar de las economías ilícitas a la economía lícita. Eso lo hicieron la mayor parte de las comunidades. ¿Qué pasó? Que con la llegada de este gobierno, pues todo comenzó a cambiar. Este gobierno comenzó a tener ya una lógica no de sustitución, sino de erradicación forzada. Pues ustedes saben que ellos han estado intentando de devolver nuevamente a la aspersión, a la fumigación con el glifosato y han estado en esa pelea porque no quieren resolver este fenómeno a través de la inversión social en estos territorios. ¿Qué siguen pensando y esperando estas comunidades? Que se le implementen los acuerdos. Estos acuerdos, ellos firmaron una gran cantidad de iniciativas que muchas han sido aprobadas, pero ¿qué pasó con la desfiguración, digámoslo así, y con la lógica que le dio el gobierno a los PEDES, que los reducieron a unas rutas que se llaman zona futuro,
y estas zonas futuro comenzaron a desconocer todos los acuerdos que hicieron con los campesinos, las iniciativas que presentaron los campesinos y que llegaron a unas concertaciones con ellos en los municipios PD y comenzaron a darle otra lógica que tiene que ver pues con generar toda una capacidad militar en estos territorios cuando la seguridad en los acuerdos está pensada desde la seguridad humana y no la seguridad desde la consolidación, porque eso tiene otro tipo de, no solamente de costos en vidas humanas, porque es más de lo mismo. Aquí los problemas nunca se han resuelto a través de la presencia de fuerza pública en esos territorios que siempre la han tenido. En esos territorios, durante todo el tiempo que nosotros estuvimos en guerra, ahí estuvo el ejército. Nosotros estábamos, el ejército aquí, y nosotros aquí, los paramilitares de aquí. Ahí siempre han habido actores armados. El ejército es un actor más armado en esos territorios. No va a presentar ni va a generar ninguna posibilidad de resolver esas problemáticas. Ahí tendría y tiene que entrar el Estado. Entonces los PD tienen un componente militar. Primero que todo, esa es una de sus lógicas. Segundo, se desconocieron esos acuerdos que hicieron con las comunidades y se han venido elitizando. Es decir, son las élites a través de las instituciones las que dicen qué proyectos van, cuáles no van, y entonces ahí hay una situación muy difícil, porque se comienzan a priorizar los intereses y, digámoslo así, las necesidades de algunos actores políticos y económicos, más no a resolver las necesidades de los campesinos, que este es uno del espíritu del acuerdo. El acuerdo dice los acuerdos se tienen que hacer en los PD, perdón, con las comunidades. Son ellas los que dicen qué necesitamos, cómo se debe desarrollar e implementar los acuerdos de paz, y ellos tienen que estar presentes en el diseño, en la ejecución y en la implementación y también en la verificación de los mismos. Ahora los excluyeron. Ahora los acuerdos llegan y los campesinos solamente son informados, pero no son vinculados a las decisiones para la implementación de estos acuerdos. En segundo lugar, los acuerdos tienen que ser articulados y tienen que ser integrales. Aquí, si la sustitución no va, no es posible desarrollar el resto de los acuerdos. Si el acceso a la tierra no va, no es posible democratizar la vida rural. Si va la tierra, pero no va el desarrollo social, no está la vivienda, no está la salud, no está la educación, no está la conectividad, no están los proyectos productivos, no está el financiamiento, no está la titulación, es muy difícil que los otros se implementen. Entonces, esos acuerdos plantean una integralidad que es lo que no ha tenido. Aquí se han venido haciendo y desarrollando unas iniciativas pensadas desde los intereses de las instituciones, pero no consultadas y implementadas de acuerdo a las necesidades territoriales. ¿Qué otra dificultad? Que no tienen una lógica territorial. Cuando nosotros hablamos de una lógica territorial es que impacten el territorio y todos los proyectos que se hagan tengan la intencionalidad y el propósito de transformar esa territorialidad y ese territorio, entendiendo el territorio como la situación y el paisaje geográfico, pero también el paisaje social, es decir, la gente que vive ahí, que es la que va a desarrollar su tejido, es la que va a vivir ahí, y el acuerdo le tiene que garantizar vivir dignamente en esos territorios a través de la inversión que puede hacer el Estado, y por eso nosotros son 170 municipios. Hacia esos 170 municipios hay que volcar toda la capacidad institucional, hay que volcar todos los recursos del Estado, todos los esfuerzos del Estado para sacar a esos territorios de la miseria y sacarlos de la violencia. Pero los acuerdos también plantean la articulación a 16 planes sectoriales nacionales, que son los planes de electrificación, los planes de vivienda rural, los planes de salud rural, los planes de conectividad, que ya se robaron 70.000 millones de pesos que estaban destinados a generar la conectividad de los centros poblados, que son los planes de acueducto, los planes de riesgo. Eso no se ha articulado a los PD.
Entonces, tenemos muchas dificultades. ¿Qué otra dificultad hay en esa territorialidad? Que los campesinos, las comunidades no saben qué viene por la paz y qué viene de la alcaldía. ¿Por qué? Porque eso lo metieron en una sola bolsa. Los acuerdos en su espíritu tenían que tener un plan marco de implementación con unos recursos propios, que la gente supiera qué viene de la paz y le pudiera hacer seguimiento a esos recursos y qué viene de la alcaldía o la gobernación. Eso no, la gente está perdida. Y eso es a propósito, para perder la gente y evitar que la gente le haga control a la implementación de esos acuerdos. Eso no tiene otra intención, no tiene otro propósito. Entonces han habido muchas dificultades porque no hay democracia en el diseño y en la implementación de los mismos. Entonces, y además se han venido presentando corrupciones. Nosotros hemos venido haciendo denuncias donde hay corrupción, hay una gran cantidad de elefantes blancos porque los señores contratistas llegan a lo que siempre han hecho en todas partes, llegan hasta cierta parte, dejan la obra ahí inconclusa y a los campesinos pues eso les genera pérdidas y la posibilidad de que esos proyectos impacten sus territorios. Además, se vienen haciendo cositas pequeñitas y nosotros hemos dicho, aquí se tiene que articular todos los planes nacionales y sectoriales con los planes de los PDs que fueron pensados y acordados con las comunidades. Representante Omar, para cerrar ya esta entrevista que usted muy generosamente nos ha concedido, pues estamos hablando justamente de una implementación que lleva 5 años, pero también de una implementación que le faltan, mal contados, unos 10 más. ¿Qué considera usted debe hacerse para mejorar la implementación en el camino que viene? Primero que todo, tiene que haber los suficientes recursos para la implementación de los acuerdos. En segundo, se tienen que articular todos los esfuerzos. Ahí hay unas instituciones que están pensadas y están instituidas para la implementación de los acuerdos, pero no han tenido la suficiente articulación. Y segundo, esos acuerdos se tienen que implementar en su integralidad. Yo vuelvo y les digo, ahí no podemos nosotros pensar que vamos a hacer la sustitución si no hay acceso a la tierra. Porque la gente que está sembrando esos cultivos lo hace porque no tienen otra alternativa. Y la única forma de sacarlos a ellos de la siembra de esos cultivos y resolver ese fenómeno es generarle acceso a la tierra, la titulación, generarle posibilidades de mercadeo, pero también generarle y fortalecer sus capacidades productivas, lo que se llaman factores productivos, que es tecnificar, educar, capacitar, generar infraestructura física en esos territorios, vías terciarias, electrificación, conectividad, educación, capacitación técnica y generarles posibilidades de mercadeo, que para eso los acuerdos establecen los centros de acopio. Fortalecer todo lo que se llama la economía campesina, para que ellos estén en capacidad de competir. Es que aquí a ellos les ha tocado la parte más difícil, por eso los quebraron. Aquí quebraron a los maiceros, a los arroceros, aquí quebraron a los del cacao, a los del café, porque les ha tocado competir con economías más fuertes y economías subsidiadas de otros lugares del mundo. Entonces, el acuerdo piensa es eso, es generar capacidades productivas en la ruralidad. Se necesita que se vinculen a las comunidades y las comunidades sean las que digan qué es lo que se va a implementar en esos territorios y que esos proyectos no lleguen desde arriba, es decir, no se impongan, sino que se concerten con las comunidades, que ellos son los que saben cuál es su vocación, cuáles son sus capacidades que tienen y qué capacidades les hacen falta. Entonces, eso hay que concertarlo, porque los acuerdos, el espíritu de los acuerdos es democratizar, es la democracia. Se necesita el desmonte de los diferentes actores armados, hablo del paramilitarismo, y una negociación con los actores armados que todavía tienen propósitos políticos y que desafían al Estado a través de la lucha armada. Por ello hay que llegar a un acuerdo. Mientras no se resuelva eso, es muy difícil decir que vamos a generar condiciones dignas y a desarrollar la ruralidad, porque el conflicto
genera otro tipo de ordenamiento social en el territorio. Ahí se imponen los actores armados y el Estado va a decir que la única forma de invertir es invertir, pero a través de una lógica militarista que viene acompañada de represión, y eso genera desplazamiento, y entonces ahí va quedando un territorio que es de nadie y se sigue presentando el mismo círculo vicioso que ha tenido este país durante más de casi 200 años. Entonces necesitamos eso, que se democratice y que los acuerdos se implementen en su integralidad. Eso nos permite tener a los reincorporados produciendo, que no ha sido posible, todavía no ha habido tierra ni ha habido vivienda. Nos permite a las comunidades no produciendo cultivos de uso ilícito, sino produciendo comida. Eso genera empleo y eso genera capacidades en las mismas comunidades y nos permite a nosotros resolver lo de la soberanía y la seguridad alimentaria. Genera mucho empleo en esos territorios y vamos resolviendo ese problema de los cultivos ilícitos. Entonces aquí lo que hay que hacer es la sustitución, el acceso a la tierra, la democratización de la misma y que se implementen esos PD, pero también que se implementen los 16 planes sectoriales nacionales que tienen que ver con el resto de la ruralidad de los municipios que no son PD. Es decir, esos acuerdos están pensados no solamente para los PD, sino para desarrollar capacidades productivas en toda la ruralidad del país y cerrar esa brecha que hay entre ciudad y campo, porque los campesinos no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la salud. Si es un problema difícil en las ciudades, imaginen ustedes en los sectores rurales, donde las EPS están funcionando con una lógica del mercado. ¿Y qué es el mercado? Pues necesitan gente junta, concentrada como hay en las ciudades. En la ruralidad dispersa, ellos no van a invertir. El mercado invierte donde hay consumidores y eso va a pasar para las comunicaciones, para la telefonía, para la conectividad, eso va a pasar para la vivienda. Esa vivienda está pensada es para construir en lugares poblados, más no en la ruralidad dispersa, porque los empresarios no van a hacer una casa aquí, otra casa a 5 kilómetros, porque no van a tener ganancias. Entonces los campesinos están totalmente apretados, están excluidos de cualquier posibilidad de vivir dignamente en pleno siglo XXI. Nuestro invitado en este espacio de la radio pública del Departamento de Antioquia, que en conjunto con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia desarrolla este ciclo que habla de los 5 años de la implementación del Acuerdo de Paz. Nuestro invitado, Omar de Jesús Restrepo Correa, representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia, producto de los acuerdos, ya que es firmante de la paz. Profe Adrián, ya para terminar, conclusiones de lo que encontramos en este diálogo con el representante de la Cámara y, por supuesto, hacer la invitación para el próximo capítulo. Sí, no, pues nuevamente reiterarle los agradecimientos al representante Omar Restrepo por compartirnos sus reflexiones y apreciaciones sobre lo que está haciendo la implementación de los acuerdos en estos 5 años. Sin duda, como tú lo señales, Alexander, son palabras muy importantes porque estamos hablando de una de las partes firmantes del acuerdo y en este caso, pues un representante a la Cámara que está ejerciendo pues, funciones a nombre del partido FARC y también, por supuesto, defendiendo los contenidos y los alcances del acuerdo. En esa medida fundamental para nuestros oyentes, pues que hagan su valoración sobre esa apreciación del acuerdo y por esa misma vía, pues también nosotros, los próximos invitados, como hemos señalado, son distintos actores que han tenido participación en la implementación para que así nuestro público pues tenga más criterios de juicio y pueda visorar pues lo que sigue con el acuerdo y la implementación, lo que viene. Y si no estoy mal, el representante Omar, mucho de esto también sigue en juego en las próximas elecciones. Sí, yo sigo, pues el partido me ha designado para que siga representando y ostentando la curul por el Senado para el próximo periodo.
pues lo voy a hacer con el compromiso que siempre me ha caracterizado. Pues yo he sido un luchador y esas curules van a estar a disposición de la paz. Vamos a hacer todo lo posible por seguir caminando la paz en este país. Necesitamos todavía caminarla con los diferentes sectores sociales. Aquí hay que presionar mucho y hay que quitarle mucho oxígeno a los enemigos de estos acuerdos, a los detractores, a los que eso uno los entiende. Ellos no van a ser suicidas. Ellos le tienen miedo a los acuerdos porque los acuerdos los va a despojar de muchos privilegios y también pues los va a llevar a que asuman responsabilidades por sus hechos, por sus actos durante el conflicto, y ellos a eso le temen. Pues ellos quisieran que fuéramos única y exclusivamente los que estuvimos en la confrontación armada, los que respondiéramos, algunos militares, los paramilitares y nosotros como los miembros de la lucha armada, y que se quedaran al margen y pasaran de agache, pues quienes han sido determinantes y han tenido mucha responsabilidad en la prolongación de este conflicto y que se han opuesto inclusive a que Colombia cierre y salga de la violencia de una vez y por todas. Entonces, vamos a seguir luchando. Nosotros hemos luchado y lo seguiremos haciendo independientemente de las dificultades. Y nuestro compromiso es con los humildes, nuestro compromiso es con la paz, nuestro compromiso es porque Colombia cierre definitivamente el conflicto y logre profundizar la democracia y generemos condiciones de vida dignas, lo que llaman el buen vivir para todos los colombianos, y logremos reconciliarnos. Representante Omar, ¿seguirá siendo representante o ya estamos ante un senador? Bueno, yo estoy representante, pero yo creo que si estamos con vida y no se presentan inconvenientes de fuerza mayor, pues seré un senador después del 20 de julio de 2022. Muy bien, entonces ahí con noticia incluida, profesor Adrián, terminamos este primer capítulo de este ciclo. Representante, muchas gracias, ha sido muy interesante y creo que continuaremos en este camino de pasar cada determinado tiempo la hoja para los balances, para las recomendaciones, obviamente para las críticas frente a esos temas de actualidad. A nombre de toda nuestra audiencia en el departamento de Antioquia y el país, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de ese ciclo. A ustedes muchas gracias por darme la oportunidad y esperamos pues que ustedes desde sus tribunas, desde sus escenarios puedan seguir aportándole a este proyecto de país que es la paz con justicia social para todos. Muchas gracias y un abrazo para quienes nos ven, nos escuchan y nos acompañan en este proyecto de país la paz para todos los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y justamente, profe Adrián, la versión en video de lo que ha significado este diálogo con nuestro invitado y con usted, la tendremos disponible en el YouTube del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, porque es una iniciativa de la emisora del instituto el desarrollo de este ciclo. Profe Adrián, muchas gracias y nos reencontramos en el próximo capítulo. Muchas gracias a ti, a Omar, y por supuesto hasta una próxima ocasión.